Algo dentro de ti sabe que estás perdido, aunque no puedas nombrarlo todavía. No es una crisis visible. No es que todo se haya derrumbado de golpe. Es algo más sutil, más persistente. Es esa sensación de levantarte por la mañana y no reconocerte completamente en el espejo. Es la distancia que existe entre lo que muestras al mundo y lo que sientes cuando te quedas en silencio. Es el ruido constante que llevas dentro, ese murmullo que no te deja descansar del todo, aunque estés durmiendo. Quiero que te quedes con esa sensación un momento. No la rechaces, no la expliques todavía. Solo obsérvala, porque hay algo que he aprendido después de años de escuchar a personas en sus momentos más oscuros y más luminosos, algo que Jung comprendió con una claridad que todavía me asombra. El caos no es el problema, el caos es el mensajero, y la claridad que buscas no está al otro lado del caos, sino dentro de él, esperando que te atrevas a entrar. Hoy quiero acompañarte en ese camino, no para darte respuestas fáciles, porque no existen. No para decirte que todo estará bien con solo seguir 3 pasos, sino para sentarme contigo en la oscuridad por un momento y ayudarte a ver que esa oscuridad tiene una forma, tiene un lenguaje, y que ese lenguaje te está hablando de ti. Permíteme comenzar con algo que observé hace muchos años, en una conversación que no he podido olvidar. Conocí a una mujer, a quien llamaré Elena, aunque ese no era su nombre. Elena tenía todo lo que culturalmente consideramos señales de una vida ordenada. Trabajo estable, una relación que duraba ya casi 8 años, amigos, una rutina que funcionaba. Pero cuando me habló, lo primero que dijo fue esto: tengo la sensación de que estoy viviendo la vida de otra persona. No la vida equivocada, necesariamente. No una vida terrible, la vida de otra persona. Esa frase me detuvo. Porque hay una diferencia enorme entre estar perdido en una vida que no te pertenece y estar perdido en una vida que te has construido tú mismo, pero que ya no te representa. Elena no había tomado decisiones erróneas, al menos no en el sentido convencional. Había tomado decisiones coherentes con lo que se esperaba de ella. Y eso, precisamente eso, era el problema. ¿Cuántas de tus decisiones han sido tuyas de verdad? No las que tomaste porque era lo lógico, lo responsable, lo que no decepcionaría a nadie. Las tuyas, las que nacieron de algo profundo, de algo que reconociste como verdadero, aunque no pudieras justificarlo del todo. Esta es la primera grieta por donde entra la luz en la psicología junguiana. La diferencia entre la persona que eres y la persona que has construido para sobrevivir. Jung llamó a esa máscara la persona, y no lo decía de forma despectiva. La persona es necesaria, es la forma en que nos adaptamos al mundo social, la manera en que funcionamos en los roles que la vida nos asigna o que nosotros elegimos. Ser profesional, ser responsable, ser el que nunca se queja, ser la que siempre está bien, ser el fuerte, ser la comprensiva. El problema no es tener una persona, el problema es confundirte con ella. Cuando llevas tanto tiempo siendo quien se supone que debes ser, empiezas a olvidar quién eres realmente. Y ese olvido no es dramático al principio, es gradual. Es como una melodía que se va apagando lentamente hasta que un día ya no la escuchas. Pero notas que algo falta. Notas un silencio extraño donde antes había música. Ese silencio es el caos del que hablamos, ese vacío que no sabes nombrar, esa sensación de que estás viviendo en la superficie de tu propia existencia. Y la pregunta que surge naturalmente es: ¿cómo salgo de aquí? Pero antes de responder eso, necesito que comprendas algo fundamental, algo que cambia completamente la dirección de la búsqueda. La claridad no se encuentra huyendo del caos. La claridad emerge cuando dejas de pelear contra lo que eres. Déjame explicarte esto de una manera que quizás nunca hayas escuchado. Existe dentro de ti una parte que Jung llamó la sombra. No es un concepto oscuro en el sentido negativo, aunque culturalmente tendemos a asociar la palabra sombra con algo malo. La sombra es simplemente todo aquello que has rechazado de ti mismo, todo lo que aprendiste que no debías sentir, no debías querer, no debías ser. Desde pequeños el mundo nos enseña qué partes de nosotros son aceptables y cuáles no.
Si mostraste rabia y te castigaron, aprendiste a esconder la rabia. Si mostraste vulnerabilidad y te llamaron débil, aprendiste a enterrar la vulnerabilidad. Si mostraste ambición y te dijeron que eras egoísta, aprendiste a disfrazar la ambición o a negarla completamente. Pero esas partes no desaparecen, simplemente se van al sótano. Se vuelven sombra, y la sombra tiene una característica muy particular. Cuanta más energía usas para mantenerla encerrada, más energía te roba. Es como tener una parte de tu casa clausurada. Puedes vivir perfectamente en las habitaciones abiertas, pero siempre hay algo que huele raro, siempre hay corrientes de aire que no entiendes, siempre hay ruidos nocturnos que te despiertan. El caos que sientes, esa falta de claridad, ese agotamiento inexplicable, esa sensación de no saber qué quieres realmente, a menudo proviene de la energía que gastas sin saberlo en mantener cerrada esa puerta. Recuerdo haber trabajado con un hombre, lo llamaré Andrés, que llegó a mí diciendo que se sentía completamente bloqueado en su vida creativa. Era músico, un músico talentoso, pero llevaba 2 años sin poder componer nada que le satisficiera. Describía el proceso como intentar recordar un sueño que se desvanece justo cuando crees que lo tienes. Hablamos durante mucho tiempo sobre su música, sobre su proceso, sobre sus influencias, y entonces, casi de pasada, mencionó algo que lo cambió todo. Dijo, supongo que siempre tuve miedo de ser demasiado. ¿Demasiado qué? Le pregunté. Demasiado intenso, demasiado emocional, demasiado yo. Ahí estaba. La sombra de Andrés no era su oscuridad, era su intensidad, era su profundidad emocional, era la parte más auténticamente creativa de él que había aprendido a suprimir porque en algún momento de su vida le habían enseñado que ser demasiado era un defecto. ¿Puedes ver lo que estaba pasando? Andrés intentaba crear desde la parte de sí mismo que le parecía aceptable, moderada, controlada. Y esa parte simplemente no tenía suficiente fuego para crear algo verdadero. El fuego estaba en la sombra. Cuando empezamos a trabajar con esa intensidad en lugar de contra ella, cuando Andrés se permitió ser demasiado en su música, el bloqueo se disolvió. No de golpe, no de manera mágica, sino de la manera en que se disuelve el hielo cuando finalmente llega el calor, gradualmente, pero de forma inevitable. ¿Y tú? ¿Qué has aprendido que no debes ser? ¿Qué parte de ti has estado manteniendo en el sótano porque en algún momento te enseñaron que no era apropiada, que era demasiado, que era peligrosa? Quiero que te tomes un momento con esa pregunta. No la respondas rápido. Las preguntas importantes merecen espacio. Porque hay algo que sucede cuando empezamos a acercarnos a la sombra con curiosidad en lugar de miedo. Empezamos a recuperar energía. Empezamos a sentirnos más completos. Empezamos a tener acceso a partes de nosotros que antes estaban bloqueadas. Y eso es el comienzo de la claridad. No la claridad como ausencia de confusión, sino la claridad como presencia de uno mismo. Ahora quiero llevarte un poco más adentro, porque hay algo que necesitas entender sobre el proceso de transformación, algo que la cultura popular del crecimiento personal rara vez menciona, porque no es cómodo de escuchar. El camino hacia la claridad pasa por el caos, no alrededor de él. Cuando las personas buscan salir del caos, generalmente buscan una salida lateral. Buscan una nueva relación que los haga sentir completos. Buscan un trabajo diferente que les dé propósito. Buscan un libro, un podcast, un retiro espiritual que les dé la respuesta que necesitan. Y no digo que estas cosas no ayuden. A veces ayudan enormemente. Pero si se usan como escapatoria del proceso interior, eventualmente el caos regresa. Con más fuerza, generalmente. Jung tenía un concepto para esto que me parece profundamente honesto: el proceso de individuación. Y la individuación no es un camino hacia la perfección. No es volverse mejor persona en el sentido de más virtuoso, más exitoso, más iluminado. La individuación es el proceso de convertirte en quien realmente eres, con todo, con tus contradicciones, con tus heridas, con tus dones que todavía no reconoces como tales,
Es un proceso que dura toda la vida y tiene momentos de crisis, no a pesar de ser el camino correcto, sino precisamente porque lo es. Piénsalo de esta manera. Cuando una mariposa está dentro de su crisálida, no está simplemente esperando, está completamente disuelta. El proceso de metamorfosis implica que la oruga literalmente se deshace, se convierte en una sopa de células antes de reorganizarse en algo completamente diferente. Si pudieras abrir la crisálida a mitad del proceso, no verías una mariposa a medio hacer, verías caos. Ese caos es el proceso, ese caos es la transformación. Y cuando tú sientes ese caos interior, esa sensación de no saber quién eres, de no reconocerte, de haber perdido el hilo, es posible, solo posible, que estés en medio de tu propia metamorfosis. Que algo en ti esté disolviéndose para reorganizarse en algo más auténtico, más completo, más verdadero. Pero claro, eso es muy difícil de sostener cuando lo estás viviendo. Cuando estás en la crisálida, no sientes que te estás transformando, sientes que te estás deshaciendo. Entonces, ¿cómo navegas ese proceso sin perderte en él? La primera cosa que he aprendido tanto de la teoría junguiana como de las personas que he acompañado es que necesitas un testigo. No necesariamente un terapeuta, aunque a veces sí. Un testigo puede ser un diario, puede ser una práctica contemplativa, puede ser un amigo que tenga la capacidad de escucharte sin intentar arreglarte. Un testigo es simplemente la presencia que te permite observarte a ti mismo sin que la observación te destruya. Hay una diferencia enorme entre estar perdido en el caos y observar el caos desde dentro. La primera posición te hace sentir que eres el caos. La segunda te recuerda que hay algo en ti que puede observar el caos, y eso que observa no es el caos. Jung llamaba a esa capacidad de observación el yo observador, y cultivarla es quizás la habilidad más importante en el proceso de transformación. Porque cuando puedes observar tus pensamientos sin ser tus pensamientos, cuando puedes sentir tus emociones sin ser tus emociones, cuando puedes reconocer tus patrones sin identificarte completamente con ellos, algo empieza a cambiar, no de manera dramática, de manera sutil. Como cuando tus ojos se acostumbran a la oscuridad y empiezas a ver formas donde antes solo había negro. Permíteme ahora hablar de algo que quizás nadie te ha dicho de esta manera, algo sobre las relaciones y el caos, porque las relaciones son frecuentemente el espejo más claro y más brutal de nuestro mundo interior. Hay una idea que me fascina y que proviene directamente del pensamiento junguiano. No elegimos a nuestras parejas por azar. Las elegimos, al menos en parte, desde el inconsciente. Y lo que el inconsciente busca en el otro no siempre es lo que el consciente cree que está buscando. El inconsciente busca completarse. Busca en el otro las partes de sí mismo que no ha podido integrar. Lo que Jung llamó el ánima y el animus, esas figuras internas que representan lo femenino en el hombre y lo masculino en la mujer, tienden a proyectarse sobre las personas que amamos. Esto significa que cuando te enamoras profundamente de alguien, parte de lo que estás amando es una proyección de tu propia psique. Estás viendo en esa persona cualidades que tú mismo posees, pero que no has reconocido todavía como propias. Sé que esto puede sonar extraño o incluso un poco desalentador. Pero escúchame, porque hay algo hermoso en esto también. Cuando te atrae intensamente alguien que es espontáneo y tú eres muy controlado, no es casualidad. Cuando te fascina a alguien que habla con una honestidad brutal y tú has aprendido a suavizar siempre tus palabras, no es casualidad. Cuando te enamoras de alguien que vive con una libertad que tú no te permites, no es casualidad. Esas personas son espejos. Te están mostrando algo de ti mismo que todavía no has podido reclamar. Y aquí viene la parte incómoda, cuando la relación termina, o cuando se complica, o cuando esa persona no resulta ser quien creías, el dolor no es solo la pérdida del otro. Es también el colapso de la proyección. Es el momento en que esas cualidades que veías en el otro te son devueltas y ahora tienes que decidir qué hacer con ellas. ¿Las rechazas? ¿Dices que nunca te gustó esa espontaneidad, esa honestidad, esa libertad? ¿O las recibes? ¿Las integras? ¿Te preguntas cómo puedes desarrollar en ti mismo lo que tanto te atraía en el otro? Esa es la diferencia entre un duelo que te cierra y un duelo que te abre. Conocí a una persona,
La llamaré Sofía, que había terminado una relación de 4 años con alguien que ella describía como brillante, apasionado, absolutamente magnético. Cuando la relación terminó, Sofía cayó en una tristeza que no era solo tristeza, era una especie de desorientación existencial, como si hubiera perdido no solo a una persona, sino también su brújula. Y cuando hablamos de lo que más extrañaba de él, algo interesante emergió. No extrañaba tanto a él como persona, extrañaba cómo se sentía ella cuando estaba con él. Extrañaba la versión de sí misma que emergía en esa relación. Extrañaba su propia vitalidad, que sentía que solo existía cuando él estaba presente. ¿Ves lo que estaba pasando? Sofía había externalizado su vitalidad, la había depositado en él. Y cuando él se fue, sintió que su vitalidad se había ido también. El trabajo que hicimos juntas no fue sobre él, fue sobre ella. Fue sobre encontrar el camino de vuelta a su propia vitalidad, que siempre había estado ahí, esperando ser reclamada. Y eso es lo que significa salir del caos de una relación con algo más que una cicatriz. Significa salir con una parte de ti mismo que no sabías que tenías. Pero quiero ser honesto contigo. Ese proceso no es lineal, no es cómodo, y requiere que te hagas preguntas que a veces preferirías no hacerte. ¿Qué dice de mí lo que me atraía de esa persona? ¿Qué estaba buscando en el otro que no me he dado a mí mismo? ¿Qué proyectaba sobre esa relación que tengo que aprender a construir desde adentro? Estas son preguntas que duelen, pero son preguntas que liberan. Ahora quiero hablar de algo que está muy relacionado con todo esto, la diferencia entre el amor consciente y la dependencia emocional, porque creo que hay mucha confusión sobre esto, y esa confusión es una de las fuentes más grandes de caos en las relaciones humanas. La dependencia emocional se disfraza de amor. Se siente como amor, tiene la intensidad del amor, pero tiene una característica que el amor consciente no tiene: necesita al otro para existir. Cuando dependes emocionalmente de alguien, su presencia te da vida y su ausencia te destruye. Su aprobación te hace sentir valioso y su crítica te derrumba. Su amor te completa y su distancia te vacía. ¿Reconoces algo de esto? No lo digo para juzgarlo, lo digo porque es una experiencia humana profundamente común y porque entenderla es el primer paso para transformarla. La dependencia emocional generalmente tiene raíces muy tempranas. Tiene que ver con los primeros vínculos, con la manera en que aprendimos a relacionarnos cuando éramos pequeños y completamente vulnerables. Si esos vínculos tempranos fueron inconsistentes, si el amor que recibimos era condicional, si aprendimos que teníamos que ganarnos la atención o el afecto, entonces crecemos con un sistema nervioso que está constantemente buscando en el exterior lo que no encontró de forma estable en el interior, y eso no es un defecto de carácter. Es una adaptación que en algún momento fue necesaria para sobrevivir, pero que en la vida adulta se convierte en una fuente de sufrimiento. Jung hablaba de las heridas de la infancia como complejos, no en el sentido coloquial de la palabra, sino como constelaciones de energía emocional que se organizan alrededor de una experiencia central de dolor o carencia. Estos complejos operan de manera semi-autónoma, tienen su propia lógica, su propio sistema de creencias, sus propias reacciones emocionales. Cuando un complejo se activa, sientes que algo te toma por dentro. De repente, no eres el adulto razonado y tranquilo que eres normalmente. De repente, eres el niño que tenía miedo de ser abandonado, o el adolescente que se sentía invisible, o la persona que aprendió que el amor duele. ¿Has tenido esa experiencia? Ese momento en que reaccionas a algo en una relación con una intensidad que no parece proporcional a lo que está pasando. Esa sensación de que algo te tomó y reaccionaste desde un lugar que no reconoces completamente como tuyo. Eso es un complejo activado. Y no significa que estés roto. Significa que hay algo dentro de ti que todavía no ha sido visto, comprendido y sostenido con compasión. El camino hacia el amor consciente pasa por ahí. Pasa por conocer tus complejos, por reconocer cuándo te han tomado, por poder decir, con honestidad y sin drama, esto que estoy sintiendo ahora mismo no es solo sobre ti, es también sobre algo mío que todavía estoy aprendiendo a integrar.
Eso requiere una valentía enorme, porque es mucho más fácil culpar al otro. Es mucho más cómodo decir que el problema es él o ella. Y a veces, claro, el otro sí contribuye al problema. A veces el otro tiene sus propios complejos que chocan con los tuyos y crean un campo de batalla que ninguno de los dos eligió conscientemente. Pero la única parte de esa ecuación que puedes transformar es la tuya. Y cuando empiezas a transformar la tuya, algo interesante sucede. O la relación se transforma también, porque el otro responde de manera diferente cuando tú te relacionas de manera diferente. O la relación termina, porque se hace evidente que lo que la sostenía era precisamente ese patrón que ya no quieres repetir. Ninguna de las dos opciones es fácil, pero ambas son honestas. Quiero ahora explorar algo que me parece fundamental para entender el caos interior: la relación entre la energía que proyectamos hacia afuera y la energía que tenemos disponible para nosotros mismos. Hay personas que viven completamente hacia afuera. Toda su energía está puesta en los demás, en las relaciones, en el trabajo, en las responsabilidades. Son personas que si les preguntas cómo están, te dicen cómo están los demás. Si les preguntas qué quieren, te dicen lo que quieren los demás. Si les preguntas qué sienten, te dicen lo que sienten los demás. Esto no es generosidad, aunque puede parecerlo. Esto es, a menudo, una manera de evitar el encuentro con uno mismo. Porque si siempre estoy ocupado con lo de afuera, nunca tengo que entrar adentro. Y adentro es donde están las preguntas difíciles. Adentro es donde están las heridas que no he querido ver. Adentro es donde está la voz que me dice que quizás estoy viviendo de una manera que no me representa. El caos interior a menudo se intensifica cuando algo externo se interrumpe, cuando la relación termina, cuando el trabajo cambia, cuando los hijos se van, cuando algo que daba estructura a la vida desaparece y de repente, sin ese ruido externo, el silencio interior se vuelve ensordecedor. Y en ese silencio está todo lo que habías estado evitando. No lo digo para que temas ese silencio. Lo digo para que lo reconozcas como una invitación. Una invitación incómoda, sí, pero una invitación al fin. Porque en ese silencio, si te quedas con él en lugar de huir, empiezan a aparecer cosas interesantes. Empiezan a aparecer deseos que no sabías que tenías. Empiezan a aparecer preguntas que no te habías permitido hacer. Empiezan a aparecer partes de ti mismo que habían estado esperando pacientemente a que les hicieras espacio. Hay un ejercicio que a veces propongo, no como técnica, sino como práctica de escucha interior. Consiste simplemente en sentarse en silencio, sin teléfono, sin música, sin nada que distraiga, durante 20 minutos, y simplemente observar lo que emerge. Los pensamientos que aparecen, las emociones que se mueven, las imágenes que surgen. La mayoría de las personas que hacen esto por primera vez sienten una incomodidad enorme. Algunos sienten ansiedad, algunos sienten tristeza que no esperaban, algunos sienten un aburrimiento que en realidad es resistencia. Pero si se quedan con eso, si no huyen de esa incomodidad, eventualmente algo cambia. Eventualmente el silencio empieza a hablar y lo que dice es diferente para cada persona, pero siempre, siempre, tiene que ver con algo verdadero. Eso es lo que busco cuando hablo de claridad. No la claridad de tener todas las respuestas, sino la claridad de estar en contacto con algo verdadero dentro de ti. Déjame ahora hablar de algo que creo que es uno de los malentendidos más grandes en el mundo del crecimiento personal. La idea de que conocerse a uno mismo es un proceso de mejora, de hacerse mejor, de eliminar los defectos y potenciar las virtudes. Jung tenía una perspectiva completamente diferente. Para él, conocerse a uno mismo no era un proyecto de mejora, era un proyecto de totalidad. La totalidad no significa ser perfecto, significa ser completo. Significa integrar tanto la luz como la sombra. Significa reconocer tanto tus dones como tus heridas. Significa ser capaz de sostenerte a ti mismo con la misma compasión con que sostendrías a alguien que amas. Y eso cambia completamente la dirección del trabajo interior. En lugar de preguntarte, ¿cómo puedo ser mejor?, la pregunta se convierte en, ¿qué partes de mí mismo todavía no he aceptado?
¿Qué aspectos de mi experiencia todavía estoy rechazando? ¿Qué sería posible si me permitiera ser todo lo que soy, no solo la parte que considero aceptable? Estas son preguntas que abren en lugar de cerrar, que amplían en lugar de estrechar. Y cuando empiezas a practicar esa apertura, algo notable ocurre. Empiezas a tener más acceso a ti mismo, más acceso a tu creatividad, a tu intuición, a tu capacidad de conectar genuinamente con otros. Porque cuando ya no gastas tanta energía en mantener partes de ti mismo fuera de la vista, esa energía queda disponible para vivir. Recuerdo haber leído en algún lugar una frase que me quedó grabada. Creo que era una paráfrasis de Jung, aunque no estoy completamente seguro de la fuente exacta. Prefiero ser completo antes que ser bueno. Al principio, me pareció provocadora, incluso un poco peligrosa, pero con el tiempo entendí lo que significa. Ser bueno, en el sentido de cumplir con los estándares morales externos, puede ser una forma de fragmentarte. Puede ser una forma de rechazar partes de ti mismo que no encajan con esa imagen de bondad. Y esa fragmentación tiene un costo. Ser completo, en cambio, significa integrar todo. Significa reconocer que tienes capacidad para la rabia y para la ternura, para el egoísmo y para la generosidad, para la cobardía y para el coraje. Significa no identificarte exclusivamente con ninguna de esas capacidades, pero tampoco negar ninguna, porque cuando niegas tu capacidad para la rabia, esa rabia no desaparece. Se convierte en resentimiento pasivo, en sarcasmo, en distancia emocional, en enfermedades psicosomáticas, en relaciones que se erosionan lentamente porque hay algo que nunca se dice. Cuando niegas tu necesidad de ser visto y reconocido, esa necesidad no desaparece. Se convierte en comportamientos de búsqueda de atención que no reconoces como tales, en relaciones donde constantemente sientes que no eres suficientemente valorado, en una sed que nunca se sacia porque no reconoces que tienes sed. La integración no significa actuar desde todas tus partes sin discriminación. Significa reconocerlas. Significa tener una relación consciente con ellas. Significa poder elegir cómo expresarlas en lugar de ser controlado por ellas sin saberlo. Esa es la diferencia entre ser tomado por un complejo y reconocer que un complejo se está activando. En el primer caso, el complejo te maneja. En el segundo, tú puedes elegir. Y esa capacidad de elección, esa pequeña pero fundamental libertad interior, es uno de los frutos más valiosos del trabajo con la sombra. Ahora quiero hablar de algo que quizás no esperabas en esta conversación: el magnetismo personal, porque creo que hay una conexión directa entre el trabajo interior que hemos estado explorando y la manera en que nos relacionamos con el mundo, la manera en que atraemos y somos atraídos. Hay personas que entran a un lugar y algo cambia en el ambiente, no necesariamente porque sean más guapas o más exitosas o más extrovertidas, sino porque hay algo en ellas que se siente real, que se siente presente, que se siente completo. Ese magnetismo no es un truco, no es una técnica de comunicación ni una estrategia de imagen personal. Es el resultado natural de alguien que ha hecho trabajo interior, alguien que no está dividido entre lo que muestra y lo que es, alguien que no gasta energía en mantener una imagen porque su imagen y su realidad son suficientemente coherentes. Jung hablaba de la congruencia como una forma de integridad psíquica, no integridad en el sentido moral, sino en el sentido de integridad estructural, como un edificio que tiene todos sus elementos en su lugar, que no tiene partes que se sostienen por la tensión de otras partes, que tiene una solidez que viene de adentro. Cuando eres congruente de esa manera, las personas lo sienten. No saben necesariamente nombrarlo, pero lo sienten. Hay algo en ti que no tienen que descifrar. Hay algo en ti que confía en sí mismo de una manera que no necesita validación constante. Y eso, paradójicamente, genera confianza en los demás. Pero atención, porque aquí hay una trampa en la que muchas personas caen cuando escuchan hablar de magnetismo personal o de presencia. La trampa es intentar fabricar esa presencia, intentar parecer seguro, intentar proyectar congruencia, intentar ser magnético. Eso no funciona.
O más bien, funciona superficialmente por un tiempo, pero tiene un costo enorme, y las personas que te importan eventualmente lo notan. El verdadero magnetismo no se construye desde afuera hacia adentro, se construye desde adentro hacia afuera, y el camino hacia adentro pasa por todo lo que hemos estado hablando, por la integración de la sombra, por el reconocimiento de tus complejos, por la práctica de la presencia contigo mismo, por el coraje de ser quien realmente eres en lugar de quien crees que deberías ser. Hay algo que observé en mi propio proceso y que me parece importante compartir aunque sea personal. Hubo un periodo en mi vida en que intenté ser muy sistemático con mi crecimiento personal. Leía todo lo que podía, aplicaba técnicas, seguía prácticas. Y había progreso, sin duda, pero había también algo que se sentía forzado, como si estuviera construyendo una versión mejorada de mí mismo desde afuera, en lugar de descubrir quién era realmente desde adentro. El cambio llegó cuando dejé de intentar mejorarme y empecé a escucharme. Cuando en lugar de preguntarme ¿qué debería hacer?, empecé a preguntarme qué quería hacer realmente. Cuando en lugar de analizar mis defectos para corregirlos, empecé a sentarme con mi incomodidad para entenderla. No fue un cambio dramático, fue más como un giro suave. Pero ese giro suave cambió la dirección de todo. Y una de las cosas que noté fue que mis relaciones cambiaron. No porque hubiera aprendido mejores habilidades sociales, sino porque había algo diferente en la manera en que me presentaba, algo más relajado, algo más genuino, algo que no necesitaba tanto del otro porque había encontrado algo más en mí mismo. ¿Puedes imaginar cómo sería relacionarte desde ese lugar? No desde la necesidad de ser aprobado, no desde el miedo a ser abandonado, no desde la urgencia de demostrar que eres suficiente, sino desde una relativa completud interior que te permite dar libremente, porque no estás dando desde la carencia. Eso no significa que no necesites a los demás. Los seres humanos somos profundamente relacionales. Necesitamos conexión, intimidad, pertenencia. Esas son necesidades reales y legítimas. Pero hay una diferencia enorme entre necesitar conexión y necesitar al otro para existir. Entre desear intimidad y depender de la intimidad para sentirte valioso. El amor consciente nace de esa diferencia. Es el amor que elige en lugar del amor que necesita. Es el amor que puede decir, te elijo a ti en lugar de te necesito para sobrevivir. Y ese amor consciente, es paradójicamente más profundo, más duradero, más nutritivo para ambas personas, porque no está sostenido por la desesperación, sino por la elección. Quiero ahora explorar algo que creo que es fundamental para entender el proceso de salir del caos, la relación con el tiempo, con el pasado y con el futuro, y con el presente que a menudo ignoramos porque estamos atrapados en los otros dos. Una de las formas más comunes de caos interior es vivir dividido entre el pasado y el futuro. El pasado nos habla constantemente de lo que salió mal, de las decisiones que no deberíamos haber tomado, de las personas que nos hirieron, de las versiones de nosotros mismos que nos avergüenzan. El futuro nos habla de lo que podría salir mal, de los miedos que proyectamos, de las catástrofes que imaginamos, de la persona que deberíamos ser y todavía no somos. Y en medio de esa conversación entre el pasado y el futuro, el presente casi no existe. Pero el presente es el único lugar donde puedes vivir realmente. Es el único lugar donde puedes tomar decisiones. Es el único lugar donde puedes sentir. Es el único lugar donde puedes conectar. No digo esto como un eslogan de mindfulness. Lo digo porque tiene implicaciones psicológicas profundas que a menudo se pasan por alto. Cuando vives en el pasado, estás constantemente reactivando heridas que ya ocurrieron. Tu sistema nervioso no distingue entre el recuerdo de algo doloroso y la experiencia actual de ese dolor. Cuando revives un trauma, o una humillación, o una pérdida, tu cuerpo lo experimenta como si estuviera sucediendo ahora. Eso es agotador. Es como vivir la misma herida una y otra vez. Cuando vives en el futuro, estás constantemente generando ansiedad sobre cosas que todavía no han sucedido y que quizás nunca sucedan. Tu sistema nervioso tampoco distingue entre una amenaza imaginada y una amenaza real.
Cuando imaginas escenarios de catástrofe, tu cuerpo responde como si esos escenarios fueran reales. Eso también es agotador. El presente, en cambio, es generalmente manejable. Puede ser difícil, puede ser doloroso, pero es concreto. Tiene bordes. Tiene una dimensión que puedes sostener. Y hay algo más que el presente ofrece que el pasado y el futuro no pueden: la posibilidad de elegir. En el pasado no puedes elegir, ya pasó. En el futuro no puedes elegir, todavía no ha llegado. Pero en el presente siempre hay una elección disponible. Quizás pequeña, quizás no la que quisieras, pero siempre hay algo que puedes elegir hacer o no hacer, sentir o no sentir, decir o no decir. Y esa pequeña libertad del presente es, en mi experiencia, uno de los antídotos más poderosos contra el caos. No porque el presente sea siempre agradable, sino porque en el presente eres agente. En el presente puedes actuar. En el presente puedes responder en lugar de simplemente reaccionar. Hay una distinción que me parece crucial aquí: la diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar es automático. Es el piloto automático del sistema nervioso tomando el control. Es el complejo activado, haciendo lo que siempre ha hecho. Es la sombra expresándose sin filtro. Responder, en cambio, requiere un momento de pausa, un momento de presencia, un momento en que el yo observador que mencioné antes tiene la oportunidad de intervenir. No para suprimir lo que sientes, sino para elegir cómo actuar a partir de lo que sientes. Ese momento de pausa es pequeño. A veces es solo un segundo. Pero en ese segundo está toda la diferencia entre vivir conscientemente y vivir en piloto automático. Y cultivar ese momento de pausa es una de las prácticas más importantes que conozco. No porque sea fácil, sino porque con el tiempo ese momento se hace más accesible, más natural, más tuyo. Permíteme ahora hablar de algo que quizás sea el núcleo de todo lo que hemos estado explorando: el amor propio. No en el sentido superficial de quererse a uno mismo, de hacer cosas lindas por ti mismo, de decirte afirmaciones positivas frente al espejo, sino en el sentido profundo y a veces doloroso de la palabra. El amor propio verdadero, en la perspectiva junguiana, es la capacidad de sostenerte a ti mismo, de ser tu propio testigo compasivo, de no abandonarte en los momentos difíciles, de no traicionarte en los momentos en que sería más fácil traicionarte para conseguir la aprobación de otros. Y eso es extraordinariamente difícil para la mayoría de las personas, porque la mayoría de nosotros hemos aprendido a ser mucho más compasivos con los demás que con nosotros mismos. Hemos aprendido a perdonar en otros lo que no nos perdonamos a nosotros mismos. Hemos aprendido a ver el potencial en otros que no vemos en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque con los demás podemos mantener una distancia que nos protege. Podemos ver su historia con cierta objetividad. Podemos reconocer que sus errores son el resultado de sus heridas, de sus limitaciones, de su historia. Pero con nosotros mismos esa distancia no existe. Estamos demasiado cerca. Conocemos cada pensamiento, cada impulso, cada momento en que no fuimos la persona que queríamos ser. Y eso nos hace más duros con nosotros mismos, no más comprensivos. El amor propio profundo requiere aprender a mirarte con la misma compasión con que mirarías a alguien que amas. Requiere reconocer que tus errores también son el resultado de tus heridas, de tus limitaciones, de tu historia. Requiere dejar de usar tu propio conocimiento de ti mismo como arma contra ti. Eso no significa no tomar responsabilidad. Significa tomar responsabilidad desde la compasión en lugar de desde el castigo. Porque desde el castigo, la responsabilidad se convierte en autoagresión. Y la autoagresión no produce cambio. Produce más dolor, más sombra, más caos. Desde la compasión, en cambio, la responsabilidad se convierte en algo diferente. Se convierte en la capacidad de decir: hice esto, entiendo por qué lo hice, desde dónde lo hice, y elijo hacerlo diferente la próxima vez. Sin drama, sin castigo, sin la necesidad de destruirte para demostrar que lo sientes. Esa es la clase de amor propio que transforma.
que te da la estabilidad interior necesaria para enfrentar el caos sin perderte en él, que te permite relacionarte con otros desde la plenitud en lugar de desde la carencia. Y hay algo que me parece importante decir aquí, algo que a veces se malentiende cuando se habla de amor propio. El amor propio no te hace menos necesitado de los demás, te hace diferente en cómo necesitas a los demás. Cuando tienes amor propio, no necesitas que el otro te diga quién eres. Ya lo sabes. No necesitas que el otro te valide para sentirte valioso. Ya tienes acceso a ese valor desde adentro. No necesitas que el otro esté siempre disponible para sentirte seguro. Puedes sostenerte en su ausencia, pero sí necesitas conexión, sí deseas intimidad, sí valoras profundamente las relaciones, solo que esas relaciones, cuando vienen desde el amor propio, tienen una calidad diferente. Son más libres, más honestas, más nutritivas para ambas partes, porque cuando no necesitas que el otro sea de una manera específica para sentirte bien, puedes verlo realmente, no como una proyección de tus necesidades, no como el salvador que esperabas, sino como quien realmente es, con toda su complejidad, con toda su humanidad, con todo lo que te gusta y con todo lo que te desafía. Y esa visión real del otro, esa capacidad de amar a alguien real en lugar de a tu imagen de ellos, es quizás la forma más profunda de amor que existe. Quiero llevarte ahora a algo que creo que es fundamental para el proceso de encontrar claridad, la relación con el significado. Porque una de las razones más profundas del caos interior es la pérdida de significado. La sensación de que lo que haces no importa, de que tu vida no tiene una dirección que reconozcas como propia, de que estás moviéndote pero sin saber hacia dónde ni por qué. Jung hablaba del significado como una necesidad psíquica fundamental, no solo como algo agradable de tener, sino como algo necesario para la salud psicológica. Cuando una persona pierde el sentido de significado, no solo se siente triste o perdida, algo más profundo se resiente, algo que tiene que ver con la razón de estar aquí, de hacer lo que hace, de ser quien es, y el significado. Esto es crucial, no se encuentra, se construye, o más precisamente, se descubre a través de la acción, de la reflexión y de la conexión con lo que te importa profundamente. ¿Qué te importa profundamente? No lo que debería importarte, no lo que le importa a las personas que respetas, lo que a ti, en tu interior más honesto, te importa realmente. Esa pregunta puede ser más difícil de responder de lo que parece, especialmente si llevas mucho tiempo viviendo según las expectativas de otros, especialmente si has aprendido a suprimir tus propios deseos y valores en favor de los demás. Pero hay pistas. Hay momentos en que algo dentro de ti se enciende. Momentos en que el tiempo parece detenerse porque estás completamente presente en lo que estás haciendo. Momentos en que sientes que lo que haces importa, aunque nadie más lo vea. Momentos en que algo en ti dice sí de una manera que reconoces como verdadera. Esos momentos son pistas de tu significado, son señales de lo que Jung llamaría tu camino de individuación. Tu camino particular, único, irreducible a ningún modelo externo. Y seguir esas pistas, aunque sean pequeñas, aunque parezcan insignificantes, aunque no encajen con lo que se supone que deberías querer, es uno de los actos más valientes que conozco. Porque significa confiar en ti mismo, significa darle crédito a tu experiencia interior, significa decir, esto que siento tiene valor, aunque no pueda justificarlo completamente con argumentos racionales. Y esa confianza en ti mismo, esa capacidad de darle crédito a tu experiencia interior, es precisamente lo que genera claridad. No la claridad de tener todas las respuestas, sino la claridad de saber qué te importa, de saber qué valoras, de saber, aunque sea de manera aproximada, en qué dirección quieres moverte. Esa claridad no elimina la incertidumbre. La vida seguirá siendo incierta, las relaciones seguirán siendo complejas, el futuro seguirá siendo desconocido, pero cuando tienes esa claridad interior, la incertidumbre externa se vuelve más manejable, porque tienes algo desde donde orientarte. Tienes un centro. Jung hablaba del self, el sí mismo,
como ese centro profundo de la psique, no el ego, que es el centro de la conciencia, sino algo más profundo, más amplio, más abarcador, algo que incluye tanto lo consciente como lo inconsciente, algo que es la totalidad de lo que eres y de lo que puedes llegar a ser. Y el proceso de individuación es, en esencia, el proceso de acercarse a ese centro, de alinearte cada vez más con esa totalidad, de vivir de una manera que sea coherente con lo más profundo de lo que eres. No es un proceso que se completa. No hay un momento en que digas, listo, ya me individualicé completamente. Es un camino que se recorre toda la vida, pero hay momentos en ese camino en que sientes que estás más cerca de ti mismo que antes, que hay algo más real en la manera en que vives, que hay menos distancia entre quien eres y quien muestras al mundo. Esos momentos son los momentos de claridad, y son posibles, son reales y están disponibles para ti, no cuando hayas resuelto todos tus problemas, sino cuando empieces a relacionarte de manera diferente con ellos. Déjame ahora compartir algo sobre el despertar interior que creo que es importante y que a menudo se romantiza de maneras que no ayudan. El despertar interior no es una experiencia de iluminación repentina, en la que todo se vuelve claro y el sufrimiento desaparece. Eso existe en las películas y en algunos libros espirituales, pero no es lo que la mayoría de las personas experimenta en la vida real. El despertar interior es más parecido a esto. Un día te das cuenta de que estás respondiendo de manera diferente a algo que antes te habría destruido. Un día notas que tienes acceso a una calma que antes no tenías. Un día te sorprendes eligiendo desde un lugar más profundo que el miedo o la necesidad de aprobación. No es dramático, no es espectacular, pero es real y es tuyo. Y viene de todo lo que hemos estado hablando, del trabajo con la sombra, del reconocimiento de los complejos, de la práctica de la presencia, del cultivo del amor propio, del coraje de ser quien realmente eres. Viene también del dolor. Porque el dolor, cuando no lo evitamos sino cuando lo atravesamos conscientemente, tiene una capacidad transformadora que nada más tiene. No digo que el dolor sea bueno en sí mismo. No digo que debas buscar el sufrimiento. Digo que cuando el dolor llega, y llega para todos, la manera en que te relacionas con él determina si te destruye o te transforma. Si lo evitas, si lo anestesias, si lo niegas, el dolor se convierte en sombra. Se convierte en una energía que opera desde el inconsciente, que distorsiona tus percepciones, que contamina tus relaciones, que te hace reaccionar de maneras que no entiendes. Si lo atraviesas, si te permites sentirlo sin que te defina, si buscas el significado que puede tener, el dolor se convierte en sabiduría, se convierte en comprensión, se convierte en la capacidad de sostener a otros en su dolor porque conoces el tuyo. Eso no significa que el proceso sea fácil, significa que tiene un destino, que hay algo al otro lado que vale la pena. Conocí a alguien, lo llamaré Miguel, que había perdido a su padre de manera repentina. Era un hombre que siempre había sido muy racional, muy controlado, alguien que se enorgullecía de no dejarse llevar por las emociones. Cuando su padre murió, su primera reacción fue organizarlo todo, los trámites, el funeral, el apoyo a su madre. Fue eficiente, funcional, presente para todos, y durante meses siguió así. Siguió siendo el que organizaba, el que resolvía, el que estaba bien. Hasta que un día, meses después, mientras conducía por una calle cualquiera, escuchó una canción que su padre solía tararear, y algo se rompió. No de manera elegante, no de manera controlada. Algo simplemente se rompió, y Miguel lloró durante lo que pareció horas, al costado de la carretera, sin poder hacer nada más. Cuando me contó esto, me dijo que había sentido vergüenza, que le parecía que había perdido el control. Yo le dije que no había perdido el control, que finalmente había llegado a donde necesitaba llegar, que esas lágrimas no eran debilidad. Eran el proceso de duelo que había estado esperando pacientemente durante meses. Y después de ese momento, algo cambió en Miguel. No se volvió más emocional en el sentido superficial, pero se volvió más humano, más capaz de conectar,
más capaz de decir no sé, o me duele, o necesito ayuda, más capaz de estar presente con la complejidad de la vida sin necesitar controlarla. Eso es el despertar interior. No la ausencia de dolor, sino la capacidad de atravesarlo sin perderse. Ahora quiero hablar de algo que quizás sea el puente entre todo lo que hemos explorado y la vida cotidiana, la autenticidad. Porque creo que la autenticidad es el resultado natural de todo el trabajo interior que hemos estado describiendo y también es su condición de posibilidad. La autenticidad no es hacer lo que te da la gana sin considerar a los demás. Esa es una versión superficial y a veces dañina del concepto. La autenticidad, en el sentido profundo, es la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces. Es no decir que estás bien cuando no lo estás, no porque tengas que compartir todo con todos, sino porque la mentira, aunque sea pequeña, aunque sea bien intencionada, te cuesta algo, te cuesta energía, te cuesta presencia, te cuesta contacto contigo mismo. Es poder decir lo que piensas realmente, contacto, con cuidado, pero sin distorsionarlo tanto que ya no se reconoce. Es poder expresar lo que sientes sin que esa expresión sea un arma ni una actuación. Es tomar decisiones que sean coherentes con tus valores, aunque esas decisiones sean difíciles, aunque decepcionen a alguien, aunque vayan contra lo que se espera de ti. La autenticidad requiere coraje, porque el mundo generalmente prefiere que seas predecible, que encajes, que no causes incomodidad, y ser auténtico a veces incomoda, a veces sorprende, a veces decepciona, pero la alternativa, vivir en la inautenticidad, tiene un costo mucho mayor, el costo de no reconocerte, el costo de relaciones que se construyen sobre una versión de ti que no eres completamente, el costo de ese ruido interior constante que viene de la distancia entre quien eres y quien muestras. Y hay algo que he observado repetidamente. Cuando las personas empiezan a ser más auténticas, cuando empiezan a mostrarse más realmente, algo interesante sucede con sus relaciones. Algunas relaciones se complican o terminan, porque estaban construidas sobre la versión no auténtica. Pero las relaciones que sobreviven esa transición se vuelven más profundas, más reales, más nutritivas, porque cuando te muestras realmente, das permiso a los demás para mostrarse también. Cuando no finges que todo está bien, das espacio para que el otro no tenga que fingir tampoco. Cuando eres vulnerable con honestidad, no desde la necesidad sino desde la confianza, creas las condiciones para una conexión genuina. Y esa conexión genuina, esa intimidad real, es una de las experiencias más profundamente satisfactorias que existen para un ser humano. Es lo opuesto del caos, es lo opuesto de la soledad, es lo que todos, en algún nivel, buscamos. Quiero hacer una pausa aquí y preguntarte algo directamente. ¿En qué área de tu vida sientes que no estás siendo completamente auténtico? No te apresures a responder. Deja que la pregunta repose. Deja que algo emerja desde un lugar honesto. ¿Es en tu trabajo, donde haces lo que se espera en lugar de lo que te llama? ¿Es en tus relaciones, donde muestras solo la parte de ti que crees que será aceptada? ¿Es contigo mismo, en esa conversación interior, donde te dices que estás bien cuando sabes que no lo estás del todo? No hay respuesta correcta, solo hay tu respuesta. Y esa respuesta, si la escuchas con honestidad, ya contiene el comienzo de la claridad. Porque la claridad no comienza cuando tienes todas las respuestas, comienza cuando empiezas a hacerte las preguntas correctas. Y la pregunta más correcta que conozco es simplemente, ¿qué es verdad para mí ahora mismo? No lo que debería ser verdad. No lo que quisiera que fuera verdad. Lo que es verdad aquí, ahora, en este momento. Esa pregunta, practicada con regularidad, con honestidad, con compasión, es una de las herramientas más poderosas que conozco para salir del caos y encontrar claridad. Quiero ahora acercarme al final de esta conversación, aunque en realidad nada de lo que hemos hablado termina aquí. Termina en ti. Continúa en ti. Sigue desplegándose en tu vida cotidiana, en tus relaciones, en tus decisiones, en los momentos de silencio que te permitas.
Pero antes de cerrar, quiero hablar de algo que me parece fundamental: la paciencia con el proceso. Vivimos en una cultura de la inmediatez. Queremos resultados rápidos, queremos transformaciones en fin de semana, queremos que el podcast de hoy nos dé la respuesta que necesitamos para mañana. Y hay algo de eso que es comprensible: el caos duele, la falta de claridad duele, el deseo de salir de ese dolor es legítimo y humano. Pero el proceso de individuación, el proceso de conocerte realmente, de integrar tu sombra, de construir amor propio, de aprender a relacionarte desde la autenticidad, ese proceso no tiene atajos, tiene su propio ritmo, y ese ritmo es el tuyo, no el de nadie más. Hay momentos de avance rápido, hay momentos de aparente estancamiento, hay momentos en que parece que retrocedes, que recaes en viejos patrones, que todo lo que creías haber aprendido se desvanece. Esos momentos no son fracasos, son parte del proceso. Son el proceso, porque el aprendizaje real no es lineal, es espiral. Vuelves a los mismos temas, a las mismas heridas, a los mismos patrones, pero cada vez desde un nivel diferente de comprensión. Cada vez con un poco más de conciencia, cada vez con un poco más de capacidad para elegir, y con el tiempo. Si te mantienes en el proceso, si no te rindes cuando se pone difícil, si buscas apoyo cuando lo necesitas y te das compasión cuando te equivocas, algo cambia. No de manera dramática, pero de manera real. Empiezas a reconocerte más, empiezas a confiar más en tu propia percepción, empiezas a tomar decisiones que se sienten más tuyas, empiezas a relacionarte de maneras que se sienten más honestas, empiezas a vivir de una manera que se siente más real. Eso es la claridad que buscas, no la ausencia de preguntas, sino la capacidad de vivir con las preguntas sin que te paralicen, la capacidad de moverte en la incertidumbre sin perderte completamente, la capacidad de ser tú mismo, con todo lo que eso implica, en lugar de la versión editada y aprobada de ti mismo. Y hay algo que quiero que te lleves de esta conversación, si solo puedes llevarte una cosa, algo que creo que es el núcleo de todo lo que hemos explorado. El caos no es tu enemigo, el caos es la invitación. Cada vez que sientes ese desorden interior, esa falta de claridad, esa sensación de no saber quién eres o qué quieres, algo en ti está tratando de crecer, algo en ti está tratando de reorganizarse en algo más auténtico, más completo, más verdadero. El caos es la crisálida, y tú eres la mariposa que todavía no sabe que lo es. No tienes que resolver el caos, tienes que entrar en él con conciencia, con curiosidad, con la disposición de descubrir qué hay ahí dentro que todavía no has visto, y lo que encontrarás, si te atreves a entrar, no es lo que temes, no es la confirmación de que eres insuficiente, o que estás roto, o que no hay esperanza. Lo que encontrarás es algo mucho más interesante. Encontrarás partes de ti mismo que no sabías que tenías. Encontrarás recursos que habías olvidado. Encontrarás deseos que habías enterrado. Encontrarás la versión de ti mismo que existe cuando dejas de intentar ser otra persona. Y esa versión real y compleja y contradictoria y única de ti mismo, es la que tiene el poder de crear una vida que se sienta verdaderamente tuya. No perfecta, tuya. Antes de dejarte ir, quiero hacerte algunas preguntas. No para que las respondas ahora, sino para que las lleves contigo, para que las dejes reposar, para que las escuches en los momentos de silencio. ¿Qué parte de ti mismo has estado rechazando que quizás tiene algo importante que decirte? ¿En qué relación de tu vida estás siendo menos auténtico de lo que podrías ser y qué costaría ser más honesto? ¿Qué deseo o aspiración has estado ignorando porque no encaja con quien crees que deberías ser? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión desde un lugar de autenticidad genuina? No desde el miedo ni desde la necesidad de aprobación, sino desde algo que reconociste como verdadero. ¿Qué significaría para ti vivir con un poco más de presencia, un poco más de compasión hacia ti mismo, un poco más de confianza en tu propia experiencia interior? No hay respuestas correctas. Solo hay las tuyas, y las tuyas importan, porque al final, ese es el punto de todo lo que hemos explorado hoy.
No que adoptes un sistema de creencias o un modelo psicológico o una manera particular de ver el mundo, sino que te encuentres un poco más a ti mismo, que te des un poco más de permiso para ser quien realmente eres, que te acerques un poco más a esa claridad que no viene de afuera, sino que emerge lentamente, pacientemente, inevitablemente, desde adentro. El caos seguirá apareciendo, la vida seguirá siendo compleja, las relaciones seguirán siendo desafiantes, el futuro seguirá siendo incierto, pero tú puedes ser diferente en cómo te relacionas con todo eso. Puedes ser más presente, más honesto, más completo. Y esa diferencia, esa pequeña pero fundamental diferencia, lo cambia todo. No porque cambie el mundo, sino porque te cambia a ti. Y cuando tú cambias, tu mundo cambia también. No de manera mágica, sino de la manera más real que existe. Porque tú lo percibes diferente, lo construyes diferente. Eso es lo que Chung llamaba individuación. Eso es lo que yo llamo volver a casa, volver a ti mismo. Volver a algo que siempre estuvo ahí, esperando pacientemente a que dejaras de buscar afuera lo que solo podías encontrar adentro. Gracias por quedarte en esta conversación, por permitirte escuchar, por darle espacio a estas ideas, aunque algunas incomoden, aunque algunas desafíen lo que creías saber. El hecho de que estés aquí, el hecho de que te hayas quedado hasta el final, me dice algo sobre ti. Me dice que hay algo en ti que busca, que hay algo en ti que no se conforma con la superficie, que hay algo en ti que sabe que hay más, que eres más, que la vida puede tener más profundidad y más significado de lo que a veces parece. Ese algo que busca, ese algo que no se conforma, ese algo que sabe, ese es tu aliado más poderoso. Escúchalo. Y cuando el caos regrese, porque regresará, recuerda esto, no es el final. Es el comienzo de algo que todavía no puedes ver completamente. Y en ese todavía no puedes ver completamente está toda la posibilidad, todo el potencial, toda la promesa de quien estás llegando a ser. El camino sigue, y tú estás en él. Eso es suficiente.